Buenas tardes. Y yo normalmente siempre empiezo mi saludo de bienvenida dando las gracias a todas las personas que nos acompañáis en el seminario. Hoy quiero daros las gracias en superlativo, ¿no? Porque es un día, por las razones que todos tenemos en mente, complicado, porque tenemos rivales poderosos a la misma hora, y aún así, pues es muy gratificante saber que hay personas que les interesan los temas que trabajamos en EDNOR, incluso en días tan seductores como el de hoy para otras actividades de menos pensamiento, pero a lo mejor de más pasión. Bueno, pues dicho esto, hoy tenemos nuestra tercera conferencia del seminario de este curso del 2022-2023. Tenemos a Juan Arnau, que lo presentará Jesús Conil, por lo tanto yo de Juan no voy a decir nada. Sí, el tema, y es que recordando la anterior conferencia del teniente general Francisco Gán aquí, estaba trayendo a mi memoria los mapas que nos enseñó, la configuración geoestratégica del mundo, y nos hablaba Francisco Gán de China como un país a tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, creo que es una concatenación de conferencias, de conocimientos muy adecuada, porque ahí Gán nos decía, cuidado, con China no hay más remedio o sin remedio, hay que contar por la posición que ella tiene y la posición hacia la que va. Bueno, pues hoy tenemos a Juan Arnau para hablarnos de esto. Yo le agradezco en nombre de EDNOR que también se haya perdido el partido por estar hoy aquí, y le paso la palabra a Jesús para que haga la oportuna presentación. Jesús, tienes la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Ante todo, también agradezco a Juan Arnau que haya aceptado estar con nosotros para ilustrarnos sobre estos temas con el título que nos ha propuesto, Confucio, Ética y Buen Gobierno, en este 32º seminario de EDNOR, que lleva por título Valores Humanistas. No lo hemos de olvidar siempre, el marco en el que nos situamos, es una parte de la presentación, Valores Humanistas para el siglo XXI, un reto también para las empresas. ¿Y por qué entonces Juan Arnau? Porque él nos va a hablar precisamente de esos valores humanistas en la cultura china especialmente, pero dentro de las culturas orientales. Como pueden observar, tenemos a un jovencísimo filósofo valenciano, especialista en estas filosofías y religiones orientales, y aunque es conocido porque escribe en lugares muy de amplio espectro e incidencia e impacto en la sociedad, por ejemplo en Babelia, con sus comentarios y artículos, pues siempre conviene, y solemos hacerlo así, dar unos trazos de la trayectoria intelectual y profesional del invitado. Aunque pueda parecer mentira por lo que acabo de decir antes, estudió astrofísica en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció en 1994. Y luego ya muy pronto se fue a la India con una beca de la ECI, a la Universidad de Benares, y estudió filosofía india, un especialista en la lengua y la cultura sánscritas. Se doctoró en México. Como ven, este periplo es muy interesante en todos los sentidos del personaje, y en el Colegio de México sobre un gran tema en el ámbito de la filosofía budista, un autor que es Nagarjuna, uno de los grandes clásicos de esta filosofía, estudiando sánscrito. Luego ha sido profesor en Michigan, regresa a España, se incorpora en el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia del CSIC y Universidad de Valencia, en López Piñero, y luego pues ha sido profesor. Ya es cuando entablamos, en tu regreso a España, es cuando entablamos una amistad y una relación a través de amigos comunes, y es profesor en la Universidad Europea, en Barcelona,
en Granada, ya entras en el mundo universitario ya como habitual en el mundo filosófico español, de fundamentos filosóficos de la cultura china. De su labor quiero resaltar especialmente este estudio de una persona que conoce sánscrito y traduce obras clásicas al español del sánscrito, como las obras de Nagarjuna, que son fundamentales, fundamentos de la Vía Media y abandono de la discusión. No sé si alguno más, al menos son los que yo conozco. Es decir, luego nos ha ofrecido estudios ya sistemáticos sobre la filosofía de Nagarjuna, la palabra frente al vacío. Después tiene presentaciones del budismo, por ejemplo la antropología del budismo o budismo esencial, que es más reciente, es decir, cuestiones transculturales, cuestiones de las tradiciones filosóficas, donde muestra pues otros orígenes que no estamos acostumbrados a tenerlos en cuenta. Por ejemplo, el origen de la lógica, de la ironía, el ironismo. Fijaros si viene no es un invento de un americano de última hora, sino que, por muy interesante que también pueda ser, sino que están en la India antigua, el arte de probar, por ejemplo, este libro, muy interesante al respecto. Es decir, tiene luego una cantidad de estudios y de publicaciones públicas, muchísimo, por cierto. Ahora, al final, acabaré con que eso no lo sabía y me lo acaba de traer porque dice que acaba de salir. Luego tiene premios en finalista en Anagrama, el premio de la crítica valenciana, finalista en Nacional de Ensayo. Y quiero acabar, porque las presentaciones no tienen que ser largas, sino que venimos a escuchar a él, pero sí un poco de estas trayectorias. El sentido último de esta filosofía, como me decía ahora al entrar, está resumido en este último libro. Yo he resaltado más el campo de estudio desde el sánscrito de las filosofías orientales, pero ahora nos ha regalado este libro, En la mente del mundo, la aventura del deseo y la percepción, donde intenta exponer no un sistema, como dice él, pero sí una visión, un enfoque dinámico, plástico del pensar filosófico, en el que hace una crítica, una revisión crítica de la modernidad, de nuestros tópicos modernos. Yo personalmente en esto me parece que es muy oportuno que veamos flexibilizar esos tópicos, esos dogmatismos implícitos, y su filosofía quiere ir no en contra, pero sí complementariamente, y así acabas, complementando esa matematización de lo real, de la física, que ha sido el leitmotiv de la filosofía moderna. Matematizarlo todo, cuantificarlo todo, pero hay más realidad que la cuantificable. Eso que solemos decir, lo que no se mide no existe. Creo que compartimos la opinión de que eso es radicalmente falso. Eso nos recorta la vida. Creo que es en ese contexto donde se sitúa Juan filosóficamente, y por tanto es una apuesta por la sintonía, por la complementariedad entre una visión científica que puede tener su lugar, pero que no tiene que apoderarse del sentido de la vida y del ámbito de lo espiritual. Los valores humanistas que nosotros tratamos precisamente en este curso, en este seminario, creo que son un buen ámbito, un buen horizonte para la exposición que Juan seguro que nos expondrá y nos ilustrará. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, Pedro. Gracias, Jesús. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo voy a hablar de Confucio. A lo largo de mi carrera yo me he especializado en el estudio del pensamiento budista fundamentalmente y el pensamiento hinduista, de lo que se llama la filosofía sánscrita. De hecho, la primera cátedra, la primera plaza de filosofía sánscrita en este país, que se hizo en la Complutense, es la que ocupo yo ahora, por precisamente esa formación en sánscrito que no había en este país hasta el momento. Nosotros fuimos los primeros en querer ir a la India, y nos encontramos de camino a un continente y ya nos olvidamos de la India para siempre, y hemos tenido como 200 años de retraso respecto a Francia, Inglaterra, Italia. Son países que se han preocupado más de la India. Nosotros fuimos los primeros, realmente Colón quería ir a la India, pero se encontró América y ahí ya nos olvidamos de... Y bueno, es el momento de que ahora este pensamiento de ese otro lado del mundo pues llegue a nuestro país y dialogue con nuestro propio pensamiento, ¿no? Yo voy a hablar de Confucio. El pensamiento chino tiene tres grandes patas. Una es el budismo, que es una influencia occidental, curiosamente, ¿no? Para los chinos ven el budismo como una influencia parecida a la influencia comunista.
son influencias que vienen de Occidente. En este caso, la India es el occidente de China, y las otras dos tradiciones autóctonas son el taoísmo y el confucianismo. Yo voy a hablar de confucianismo, que es la tradición más vinculada a la historia del pensamiento chino y incluso a la China actual, ¿vale? Vamos a ver que la posición de Xi Jinping ahora es ambigua respecto al confucianismo, pero se están intentando recuperar los valores confucianos como parte de la imagen internacional de China. Voy a leerla, voy a leer la conferencia, la voy a leer muy despacio, espero que se pueda seguir. ¿Qué sabemos hoy de China? Nos llega un rumor filtrado, interesado, de datos económicos y noticias políticas. Sin embargo, en lo esencial, China sigue siendo una gran desconocida. Desde los tiempos de la Ruta de la Seda hasta las guerras del opio, Occidente ha proyectado sobre el país sus sueños y ambiciones. Antaño fueron los misioneros jesuitas, hoy son los hombres de negocios y las grandes tecnológicas. Ahora que el dinero no es oro ni papel, sino un dato informático que exige una férrea custodia. Seguimos siendo una civilización fáustica y demiúrgica. Por una parte, debido a la ingenuidad de los ingenieros, los settembrini que mantienen intacto el entusiasmo por el progreso, ese que pretende transformar lo humano en inhumano. Y por otra, nada desdeñable, debido a nuestra propia codicia y ambición. Entender la civilización china, su pensamiento, su cultura, su historia, su política, es hoy una tarea ineludible. Hay que romper con la imagen de China que se filtra a diario en las noticias y con la tendencia generalizada, auspiciada por intereses políticos y comerciales, a menospreciar lo que llega de aquel país. China no es una amenaza para el orden global, aunque lo sea para nuestra propia supremacía. El confucianismo es la más antigua de las filosofías chinas. Desde la época clásica, los confucianos fueron maestros profesionales de las 6 artes clásicas chinas: la ceremonia, la caligrafía, la música, la arquería, la caballería y las matemáticas. Y fueron los encargados de la educación de los aspirantes a funcionarios imperiales, que debían dominar los 4 libros. Los confucianos han controlado el acceso a las oposiciones imperiales desde hace 2500 años, prácticamente, ¿vale? Y ese acceso exigía conocer a fondo 4 libros, se llaman los 4 libros. Uno es el libro de Confucio, que normalmente se traduce como Analectas, otro es el libro de Mencio, de Menzi, y los otros 2 son el libro de la Vía Media y la Gran Enseñanza, ¿no? Los estudiantes tenían que estudiar estos libros para acceder a puestos de responsabilidad en el gobierno. El confucianismo es al mismo tiempo una tradición literaria, una forma de vida y un ideario político. Conjuga la erudición, la moral y la aspiración al buen gobierno. Trataremos de dilucidar aquí cómo funcionan, imbricadas, estas 3 dimensiones, que durante siglos han perfilado y siguen perfilando las costumbres y formas de pensamiento en China. De hecho, se podría decir, sin temor a equivocarnos, que nadie en la historia de China ha influido tan profundamente en la vida y el pensamiento de su pueblo como el maestro Kong. El confucianismo es no una reliquia, sino una tradición muy viva. Aunque fue perseguido por la dinastía Qin en el siglo III, ha habido 2 momentos en los que los confucianos han sido perseguidos en China. Una en el siglo III, antes de nuestra era, la dinastía Qin, que es una dinastía muy breve que unifica China. La primera unificación de China en lo que conocemos hoy por China se hace en el siglo III, el año 222 antes de nuestra era. Y los Qin son legalistas, que es una escuela filosófica en competencia con el confucianismo, y los confucianos son perseguidos. Y la segunda persecución ocurre en el siglo XX con Mao Zedong, con la Revolución Cultural.
que también se persigue a los confucianos, ¿vale? Hoy la actitud del gobierno chino con respecto a Confucio es diferente, ¿vale? Vamos a ver que es ambigua. En el 2011 el gobierno implantó una estatua muy grande y hermosa, hecha por un artista famoso chino, en la plaza de Tiananmen, ¿vale? A pocos metros de la gran figura de Mao de Tiananmen. Y a los 3 meses la quitaron y no dieron ninguna explicación. Ahí se veían las dudas del gobierno de Xi Jinping respecto a Confucio. Pero recientemente Xi Jinping ha ido a Sadong, que es toda la zona que hay enfrente de Corea, una zona costera de China, que es donde estaba el estado de Lu, donde nació Confucio, y ha rendido homenaje al maestro, ¿vale? Esto es muy importante porque China está intentando recuperar su propio legado, ¿vale? Digamos, ya ha renunciado al adanismo de Mao Zedong o de los Qin y ha, digamos, incorporado dentro de ese comunismo de características chinas toda esta tradición de sabiduría, ¿no? Si el confucianismo puede considerarse o no una religión es una cuestión todavía debatida entre los especialistas. En cierto sentido se trata de una religión laica, si es que es posible combinar ambos términos. Lo veremos más adelante. Baste por ahora adelantar que cuando el jesuita Matteo Ricci llega a la corte de los Ming en el año 1583, ¿vale? La primera persona europea que entiende el confucianismo es Matteo Ricci, es un italiano, siglo XVI, finales del siglo XVI. La primera persona que entiende el budismo tibetano es también un italiano, en el siglo XVII-XVIII, se llama Hipólito Desideri, que viaja al Tíbet. Dice, los jesuitas son los primeros que entienden la filosofía oriental, tanto china como india. En la India pasa algo parecido con otro italiano, ¿vale? Es decir, el proyecto jesuítico es el que acerca. Los jesuitas entienden mucho mejor el pensamiento oriental que los ilustrados, que no lo entienden en absoluto. Incluso que Leibniz, que se interesa mucho por el pensamiento chino. Porque ellos hacen esa inmersión, ellos tienen una agenda oculta de conversión y proselitista, pero ellos hacen esa inmersión en la lengua y en las tradiciones, ¿no? ¿Vale? Y Matteo Ricci en este sentido es fundamental porque todo lo que él vaya a traducir va a llegar a la ilustración europea, va a llegar a Voltaire, va a llegar a Leibniz. Y todo el debate de China y de si es posible una religión laica o es posible, se inserta en esa querella que hay entre los filósofos, ¿no? Entre los ilustrados franceses y los jesuitas, ¿no? Pues Matteo Ricci, cuando llega a la corte de los Ming, advierte enseguida que para lograr una posición estable y respetable dentro de la sociedad y conseguir el apoyo de los príncipes, no debe afeitarse la cabeza como hacen los budistas, sino dejarse crecer el pelo como hacen los eruditos confucianos, ¿vale? Aquí hay otra característica muy importante. Los confucianos son eruditos, en chino se dice ru, son letrados, son gente de libros. China es una civilización, a diferencia de la India, libresca, es una civilización de libros. En la India los grandes textos, los textos sagrados se memorizan, no se ponen por escrito. En China sí. Y hay libros desde muy antiguo, ¿vale? Ricci profundizará en el estudio de los textos clásicos, todos ellos editados o comentados por Confucio. Adoptará la vestimenta del letrado Ru y llegará a ser considerado un erudito de prestigio, aunque se mantendrá fiel a la agenda de la compañía. La versión jesuita del confucianismo tendrá eco en la Europa ilustrada. Voltaire, Leibniz, Wolff quedarán fascinados por las doctrinas sociales, éticas y políticas de Confucio. La idea de un Estado gobernado según las máximas morales y políticas contenidas en las Analectas. Vale, Confucio seguramente no escribió nada, se dedicó a comentar con sus discípulos los textos clásicos y a veces a editarlos, ¿vale? Todo lo que comentó se conserva en un libro de unas 200 páginas que tradicionalmente se traduce como analectas, también se puede traducir como diálogos. Hay varias ediciones en castellano, ¿vale? Hay una que a mí me gusta especialmente en Alfaguara, que están los 4 libros confucianos, ¿vale? De hecho se llaman los 4 libros, ¿vale? Y ahí están, digamos, los comentarios del maestro con sus discípulos, ¿vale?
Los ilustrados empezaron a prestar atención a Confucio cuando vieron en él a un racionalista, que rechazaba lo sobrenatural y lo milagroso. Los filósofos estaban absortos en el conflicto entre razón y religión que mantenían con los jesuitas. El maestro Kohn les pareció entonces un aliado. Pero la sinología no había hecho más que empezar, auspiciada por Leibniz, y esa visión era una visión interesada y falaz, típica del logocentrismo europeo. ¿Vale? Esto es muy europeo, ¿no? Nosotros tenemos una serie de problemas y pensamos que los demás tienen los mismos problemas. Y cuando uno indaga, descubre que los demás tienen otros problemas, completamente diferentes. Y lo que para nosotros es muy problemático, muy importante, para ellos no tiene ninguna importancia, ¿no? Yo esto lo experimentaba cuando enseñaba en la Universidad de Michigan. ¿Vale? Yo enseñaba en un departamento que se llamaba South Asian Studies. ¿Vale? Y los alumnos, mis alumnos, yo enseñaba budismo. Y mis alumnos americanos querían saber del nirvana. Solo les interesaba el nirvana. Y yo les decía, no, el nirvana no es importante en el budismo. Pero ellos querían la solución rápida y barata a todo, que es el nirvana. ¿Vale? Y les costaba entender que el nirvana es un asunto que los budistas no le dan mucha importancia. ¿Vale? Bueno, pues aquí los ilustrados tienen unas preocupaciones que los chinos no tienen. Vamos a ver cuáles son. Tuvo que pasar un tiempo hasta que se constató que muy poca gente en China le importa mucho si el alma sobrevive a la muerte del cuerpo físico. ¿Vale? En China no interesa ese tema. Para nosotros es de vital importancia. ¿Vale? Pero para ellos no les interesa. En principio dan por sentado que no. ¿Vale? Que el alma no sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Este es uno de los temas, pero es un tema que a los jesuitas sí que les interesaba mucho. O si el cielo es un Dios personal o un principio impersonal. ¿Vale? Si el cielo es un concepto fundamental, lo vamos a ver en el confucianismo. Si el cielo es un Dios personal o un principio impersonal. Tian se dice en chino. Tian Dao, el camino del cielo. La postura de Confucio ante estos asuntos, como la de Buda, es que no deberían distraernos de los asuntos humanos. Estos asuntos, es decir, si el alma sobrevive a la muerte del cuerpo físico o si hay un cielo, un Dios personal encarnado en el cielo, esto no debería distraernos. ¿Vale? Hay un pasaje muy célebre de las escrituras budistas donde se describen los cuatro, se llaman en sánscrito Avyakrita Vastuni, los cuatro indiscernibles, los cuatro incontestables. Y esos cuatro incontestables son si el espacio es infinito o no, si el tiempo es infinito o no, es decir, si el universo empieza y acaba, o esto es un problema aristotélico también, ¿no? Tomás de Aquino, cuando adopta la filosofía de Aristóteles, asume que el tiempo ha empezado porque él es un cristiano, entonces él tiene que contar con la creación y con el juicio final, pero para Aristóteles el tiempo pues, es un tiempo cíclico que ni empieza ni acaba. Si el cuerpo es lo mismo que el alma, que es lo que en filosofía llamamos el problema mente-cuerpo, y dónde va el Tathagata, es decir, dónde va el Buda después de la muerte. ¿Qué pasa con el que ha llegado al nirvana? ¿Qué pasa con ese conjunto psicofísico? Bueno, pues el Buda dice, monjes, no os entretengáis con estas cosas, no perdáis el tiempo con estas cosas, pues son incontestables. Hay un diálogo muy bonito donde le preguntan y él guarda silencio y entonces digamos, se explica que ese silencio es la respuesta a esas cuestiones, ¿vale? Entonces ese espíritu es muy confuciano también, ¿vale? Nos interesan los asuntos humanos, hay que resolver los asuntos de las personas. Y toda esta escatología, toda esta metafísica, en principio, son juegos de ingenio, son juegos para el poeta, para el ingenioso, pero no son problemas importantes a resolver. No obstante, y esto es muy importante porque esto podría proyectar una imagen laica del confucianismo, pero el confucianismo hay un aspecto fundamental que es el aspecto de la ceremonia y del sacrificio y del ritual. Y es una ceremonia, un sacrificio y un ritual al cielo, ¿vale? A los dioses de montañas y ríos y a los ancestros. Esto es otro aspecto fundamental. El confuciano es el experto en el ritual y el ritual ofrece sacrificios al cielo y a los ancestros fundamentalmente. Se trata de armonizar no solo al hombre con el hombre, sino también al hombre con el cosmos, a la persona con el cosmos.
pero puede decirse que el valor de estas ceremonias depende de la ceremonia misma y no de algún tipo de trascendencia. Más allá de esta práctica social, la especulación en torno a estos asuntos se considera ociosa y, en general, perjudicial. Cita: el maestro no hablaba de milagros, prodigios, irregularidades o dioses. Fin de cita. Cuando se le preguntó por el servicio a los difuntos, contestó: si todavía no eres capaz de servir a los vivos, ¿cómo quieres servir a los muertos? Si todavía no sabes qué es la vida, ¿cómo pretendes saber qué es la muerte? La solución a esta disyuntiva se muestra en otro lugar de los diálogos. No se trata de afirmar o negar, simplemente se trata de guardar cierta distancia, como la que proponía Heidegger respecto a los logros tecnológicos. Distancia. Sí, está muy bien, distancia. Con la distancia a veces basta. Spinoza lo entendería muy bien. No resistencia directa al mal o a la estupidez. No resistencia directa al mal o a la estupidez. Hay que dejarlo pasar. Esforzarse en hacer bien al pueblo y mostrarse reverente con los ancestros y los dioses, pero manteniéndolos a cierta distancia, puede llamarse sabiduría. ¿Vale? Esta es una cita de Confucio. La repito. Esforzarse en hacer el bien al pueblo y mostrarse reverente con los ancestros y los dioses, pero manteniéndolos a cierta distancia, puede llamarse sabiduría. Una idea que retomará William James. La oración, en un libro maravilloso que os recomiendo a todos, que se llama Las variedades de la experiencia religiosa. La oración por la oración misma, sin la necesidad de que haya o exista un interlocutor. El desplazamiento de la atención hacia el ámbito humano y una actitud reacia a la especulación. La lectura sesgada o simplemente ignorante que los ilustrados hicieron de Confucio puede trasladarse al debate contemporáneo sobre la democracia en China. Eterno argumento de Occidente contra el gigante asiático. En una sociedad que históricamente ha sido mayoritariamente campesina e iletrada, el sufragio universal carece de sentido. Lo que para nosotros es electoralismo, diversos partidos disputándose el favor de los ciudadanos, para los chinos son diversas familias dentro de un único partido, disputándose el favor de compromisarios y funcionarios. Desde antiguo China se ha visto ante la exigencia de responder a los desafíos occidentales. El primero de importancia fue el budismo, que llegó de la India. Luego, tras la época colonial, la humillación japonesa y las guerras del opio, una herejía del cristianismo. Y finalmente, una herejía del cristianismo, el comunismo. En 2011 se instaló, bueno, esto ya lo he contado, una estatua de Confucio en Tiananmen, que fue retirada poco tiempo después. No se ha sabido dónde está. Hay fotos en internet, se pueden ver las fotos. Es una estatua muy bonita además, pero hoy está en paradero desconocido. Es probable que Xi Jinping la recupere, ¿no? Y la volvamos a ver. Bueno, los inicios del pensamiento chino precisamente son estos letrados que tratan de servir en la corte, de servir al príncipe, de servir al emperador, ¿vale? A diferencia de la India, la filosofía china es mucho más aristotélica que platónica. Es decir, la filosofía china, el filósofo chino, el confuciano, piensa que el filósofo se realiza sirviendo a la sociedad, no retirándose al bosque. En China no hay la selva de la anacoreta, aunque luego el taoísmo recuperará esta idea del que se va al bosque. Pero el confuciano piensa, no, el filósofo tiene que ser útil a la sociedad. No puede irse, ¿vale? No puede lavarse las manos, no puede buscar su propia salvación. Porque el confuciano piensa que la salvación humana, la salvación de la propia alma, no es importante. Lo importante es que la comida llegue a la mesa del campesino, ¿vale? Si la comida no llega a la mesa del campesino, esa política es una política que va contra el cielo. Esto lo dirá Confucio muchas veces. Y ese rey que gobierna no es rey en realidad. Y hay que cambiarle el nombre, porque no es un rey. Pues el rey es el que se encarga de que la comida llegue a la mesa del campesino. ¿Vale?
A diferencia de la India, la filosofía china no nace en la selva de la anacoreta, sino en torno al soberano. De ahí que sea sobre todo una filosofía política. Se disputa sobre la naturaleza humana, pero con vistas no a su salvación, sino al buen gobierno. En general, para los filósofos chinos de hoy, los pensadores occidentales se han ocupado demasiado de asuntos extrahumanos. Un filósofo contemporáneo chino lee la historia de la metafísica occidental y dice, bueno, ¿estos en qué están pensando? ¿No? Mientras que el pensamiento chino ha estado más orientado a la praxis y a la política. No se trata de razonar cada vez mejor, sino de armonizar la propia vida con la naturaleza y la sociedad. En el periodo de los reinos combatientes, alrededor de las cortes orbitaban diferentes escuelas, moístas, legalistas, la escuela de los elementos, la escuela del yin y el yang, taoístas y seguidores de Confucio. La novedad de estos últimos será que la teoría política y el autocultivo son las dos caras de una misma tarea, que es tanto privada como pública. El confucianismo se ocupa del ser humano, de su ética, costumbres y organización social, relegando lo mitológico, lo escatológico y lo metafísico a asuntos ociosos, más propios de poetas que de pensadores serios. Sin embargo, conserva cierta visión del cielo, cuyas implicaciones son tanto éticas como políticas y cosmológicas. Esto ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Bueno, hay otro elemento fundamental que es el gran obstáculo, la gran barrera para entender el mundo chino, que es la propia lengua china, que es una lengua refractaria a la traducción y refractaria al extranjerismo. Es una lengua no flexiva, es una lengua de ideogramas y donde los extranjerismos se detectan enseguida. Es decir, es difícil que conviva con otras lenguas. Pero hay un aspecto muy importante en el mundo chino, esto lo vivió muy bien Ortega. Cuando un pensador chino habla de naturaleza, piensa en el ideograma, bueno, es un ideograma compuesto de dos elementos. Un elemento hace referencia a la vida, a lo que nace y muere, y otro elemento hace referencia a lo que ellos llaman mente-corazón. En chino, chin, mente-corazón. Ellos no distinguen mente de corazón. De hecho, en el pensamiento chino, como el pensamiento indio también, los recuerdos no se guardan en el cerebro, se guardan en el corazón. Ahora, esto es un tema que está todavía abierto en la neurociencia actual. Ahora se están viendo que hay redes muy importantes, neuronales, no solo en el corazón, sino en los intestinos. ¿Vale? Y que el cerebrocentrismo, que era lo que había dominado la neurociencia hasta ahora, se está poniendo en tela de juicio. El cerebro ya no es tan importante, o es tan importante como puede serlo el corazón, o como pueden ser los intestinos. ¿Vale? Entonces, cuando un chino habla de la naturaleza, piensa en un ideograma que es lo que nace y muere y mente-corazón, que indica, es decir, no hay naturaleza sin observador. Esta idea es muy importante. No hay naturaleza sin observador. Cuando un chino dice naturaleza, ya incluye al observador. Lo que llamamos naturaleza es una urdimbre de percepciones. El pensamiento chino, a diferencia del cartesiano, se sitúa en lo real en lugar de sobreponerse a lo real. ¿Vale? Está ya inmerso, está ya buceando en la realidad, en lo natural. En lugar de sobreponer un modelo matemático, un modelo teórico a lo real. En ningún caso se considera que el orden del pensamiento coincide con el orden de lo real. Esto es lo que más nos separa de China y también de la India. Lo que pasa es que China no va a hacer como va a hacer la India, que va a hacer, para mí, el gran movimiento intelectual del pensamiento indio es su capacidad de distinguir alma de espíritu, o dicho en términos modernos, mente de conciencia. ¿Vale? Esto es la gran aportación que puede hacer el pensamiento indio al debate filosófico contemporáneo, sobre todo en neurociencias, es la distinción entre conciencia y materia. ¿Vale? Estamos muy lejos todavía de poder asumir esa distinción, pero ya hay pasos. Hay gente en California que está trabajando en esta dirección, basados en modelos indios. De eso va precisamente mi libro En la mente del mundo, mi último libro. ¿Vale? De hecho, nosotros presentamos con un neurocientífico y filósofos del ámbito indio un proyecto al Plan Nacional de Investigación el año pasado. Ha sido rechazado porque el país no está maduro para ese proyecto. Pero básicamente es distinguir mente de conciencia.
¿vale? Que es lo que antiguamente se diría distinguir alma de espíritu. ¿Vale? Los chinos no dan este paso, pero los chinos sí que asumen que cuando hablo de naturaleza hay un corazón-mente ya inmerso, buceando en esa naturaleza. Que no está justificado plantearse una visión del mundo natural al margen del observador. ¿Vale? Este es un aspecto fundamental de la filosofía china. Vale. Ahora voy a hablar un poquito de la vida de Confucio, para que sepamos quién es el personaje. Voy mal. Confucio vive como Platón la desintegración política de antiguas instituciones que prefiguran el destino de la civilización china. Tiempos turbulentos, siempre pasa. Los grandes pensadores, tiempos turbulentos. Tiempo pacífico, tal, Suiza, 30 años de paz y democracia, reloj de cuco. ¿Os acordáis la frase del tercer hombre, no? Reloj de cuco. Tiempos turbulentos, Renacimiento, Miguel Ángel, Rafael, ¿vale? Todos los grandes pensadores, ¿vale? Pues Confucio como Platón igual, tiempos turbulentos. Su influencia se ha mantenido durante 2500 años. Es un pensador que nace en el 500 antes de nuestra era. Y su figura es comparable a Cristo, Buda, Sócrates, ¿no? En China marca el inicio de la filosofía de corte humanista, pero a diferencia de sus contemporáneos griegos e hindúes, Confucio no inicia un sistema de pensamiento, sino que se limita a transmitir, esto lo dirá él varias veces, y revitalizar los antiguos clásicos. ¿Vale? O sea, él dice, yo no enseño nada nuevo, yo simplemente estoy recuperando este conocimiento antiguo. Hay un libro de las Odas, que es muy importante, hay un libro histórico que se llama el libro de los documentos, que son discursos de reyes de la antigüedad. Hay un Yi Jing, un libro de las mutaciones, ¿vale? Que es el libro de cómo funciona lo que se ha llamado siempre el Li Qing, pero en el Pinyin, en la transliteración moderna, es Yi Jing, que es el libro de las mutaciones, el libro de los cambios, ¿vale? Hay un libro de la música que se ha perdido, ¿vale? Y hay un libro del ritual, Li, que es un aspecto fundamental del confucianismo. Bueno, los pocos datos que sabemos de su vida aparecen en los diálogos. Es originario de Lu, ya lo hemos dicho, ahí enfrente de Corea, la actual provincia costera de Shandong, frente a Corea, una región bajo la influencia de la Casa Real de los Zhou, cuyos valores tendrá en gran estima. Su clase es modesta, ocupa un lugar intermedio entre la nobleza guerrera y los campesinos y artesanos, que acabarán formando la clase de los letrados funcionarios de los sucesivos imperios. Participa desde joven en la política de Lu, primero con responsabilidades administrativas, luego como ministro de Justicia. Abandona el cargo como gesto de desaprobación por el mal gobierno de su señor. Emprende una vida itinerante buscando señores a los que servir, con poco éxito. Un periplo de 12 años por diferentes reinos. Sexagenario, regresa a Lu y pasa sus últimos años enseñando a sus numerosos discípulos. No redacta obras originales, se limita a editar y comentar los clásicos desde una perspectiva ética y educativa. La originalidad de su enfoque radica en que se centra en la persona y en una idea particular de lo humano. Él mismo hace el balance de su itinerario espiritual. Dice, a los 15 años decidí consagrarme al estudio. A los 30 años ya caminaba en la vía. A los 40 carecía de dudas. A los 50 conocí el decreto del cielo. A los 60 tenía el oído perfectamente afinado. A los 70 actuó según el corazón, sin por ello transgredir ninguna regla, ¿vale? Este está relacionado con el concepto chino de sinceridad, Sheng. Es decir, el confuciano lo que pretende es que sus deseos coincidan con los deseos del cielo. Y el deseo del cielo es un deseo de armonía entre los hombres. Es decir, que mis deseos coincidan con los deseos del cielo. Esa es la sinceridad que hay que lograr, ¿vale? Considera que la naturaleza humana es algo eminentemente perfectible. En esto se parece al budismo. Es decir, el ser humano, Ortega decía, el ser humano no nace racional, no es un ser racional. Puede hacerse racional. De hecho, debe hacerse racional. Pues Confucio dice, no, el ser humano no nace perfecto, pero puede perfeccionarse. Puede armonizarse con el cielo y con los demás seres humanos, ¿vale? El ser humano es ese ser capaz de mejorarse, capaz de hacer coincidir su voluntad con la voluntad del cielo. Esa es la vía, ese es el Dao. Es un término, el Dao, que luego asumirán los taoístas, ¿vale? Además, esto es muy moderno, esa enseñanza es para todos.
sin distinciones de clase. Aquí es como el Buda, muy moderno. Es una enseñanza que no va para unos eruditos o por una clase social determinada, sino que es para todos, para todo el que quiera aprenderla. No llega a decir, como hará Mencio, que es su gran discípulo, que la naturaleza humana es buena, pero insiste en que el perfeccionamiento es posible. Esa es la tarea fundamental del aprendizaje humano. Aprender es, además, una fuente de alegrías. No se trata de buscar el prestigio o la aprobación de los demás, se trata de mejorarse. Y no solo con los libros. Los libros antiguos son importantes, pero de nada vale si no se pone en práctica lo que allí se dice. Y cita, uno puede saber de memoria las 300 odas, pero ¿y si ocupa un cargo y no está a la altura? ¿Vale? Como veis siempre, la función social del filósofo. Esa es la clave. Y entonces él define lo que para él es, los budistas lo llamarían el bodhisattva, pero él lo llama el caballero espiritual, yunzi en chino. O sea, ¿qué es un yunzi? ¿Qué es un caballero espiritual? Que es una persona noble y de valía, ¿no? La responsabilidad del yunzi, de la persona noble y de valía, es gobernar por el bien de los demás, armonizar la comunidad humana. Ese es el ideal confuciano. Aprender para gobernar, para conducir el rebaño humano. Cita. La persona noble conoce lo justo, la vil solo el provecho. La persona noble es imparcial y aspira a lo universal. La vil ignora lo universal y se encierra en lo sectario. Y para ello hay que aprender humanidad. Este es un concepto fundamental del confucianismo. Humanidad. Ren en chino. Ren. La mayor virtud confuciana. La humanidad o benevolencia no es algo dado con lo que se nace. Es algo que se logra y para ello es necesario el aprendizaje. Es decir, lo que Ortega dice de la razón, lo dice Confucio de la humanidad. No se nace con humanidad, pero se puede lograr ser una persona noble y humana. El carácter ren se compone del radical persona y del signo dos. La humanidad no se logra sino en relación con los demás. Los confucianos son aristotélicos un siglo antes de Aristóteles. La realización no es individual, es política y social. El ren no es un ideal fijo, sino un polo al que tender indefinidamente. Confucio no lo define explícitamente. A veces el ren es amar a los demás, un amor arraigado en los afectos, otras en la reciprocidad. Lo que no desees que te hagan, no lo inflinjas a los demás. Lealtad hacia uno mismo e indulgencia hacia los demás. El ren, se dice en otro fragmento, es deferencia, magnanimidad, honestidad, diligencia y generosidad. Es el medio justo, el equilibrio de la vía media. Frente a lo impulsivo y el interés inmediato o caprichoso, equilibrio y equidad. Ser imponente sin intimidar, generoso sin derrochar, exigente sin suscitar el resentimiento. Ser imponente sin intimidar, generoso sin derrochar, exigente sin suscitar el resentimiento. El cultivo de sí, que es el ren, tiene su fuente de inspiración en los demás. A la persona noble le preocupan los demás. Pues, y esta es otra frase muy famosa de él, entre los cuatro mares, todas las personas somos hermanos. Otro concepto fundamental y no podemos entender la civilización china sin ese concepto es la piedad filial. Piedad filial, xiao, piedad filial. De hecho, el modelo va a ser la familia, luego la familia se extiende al Estado. Es decir, el hijo tiene que ser fiel a su padre, igual que el ciudadano tiene que ser fiel al príncipe. ¿Vale? Armonía familiar y solidaridad entre generaciones. Y esto, claro está, tiene que ver con el culto a los antepasados, que es un aspecto fundamental de la cultura china. Quien no ha sabido amar a su padre será siempre un menesteroso. Alguien incapaz de dar amor. Esa relación se proyecta a nivel político entre súbdito y príncipe, hermano menor y hermano mayor, esposa y esposo. La armonía de estas relaciones tiene una importancia política fundamental. Esa piedad filial se extiende en círculos concéntricos. La familia es la extensión del individuo, el Estado la extensión de la familia.
ordenar la propia familia para así ordenar el propio país. Hay un pasaje que escandalizará a los kantianos. El imperativo categórico es para Confucio incompatible con la piedad filial. Y entonces esto es una cita, una anécdota que aparece en los diálogos. Entre nosotros vive un tal Gong, que lo llaman el recto, quien testificó contra su propio padre por haber robado una oveja. Confucio dijo: de donde yo vengo, los hombres rectos son distintos. El padre encubre al hijo y el hijo encubre al padre. Y he ahí la rectitud. Adela mueve la cabeza. Y es así por razones lógicas. La relación filial, ¿vale? Esta es la lógica como funciona. La relación filial es fundacional respecto a la social. Y sin ella no existiría el orden social. Y a veces, con un tono muy antropológico, afirman: es cuestión de preferencias, pero las preferencias cambian con el conocimiento y la experiencia. Y el valor de la conducta deriva del valor de la sabiduría. ¿Vale? Y bueno, y el último gran aspecto de el confucianismo será la celebración de los ritos. ¿Vale? Es una filosofía ritualizada. ¿Vale? La ceremonia, insisto, sin esa idea, sin esa necesidad de que haya una trascendencia, ¿no? La ceremonia por la ceremonia misma. Esto lo entienden muy bien los académicos, ¿no? Que son muy ceremoniosos. Vale, voy a hablar ya para terminar, y luego hablaríamos y haré una pequeña reflexión final del mandato del cielo. ¿Vale? ¿Qué es eso del mandato del cielo? ¿Vale? Las relaciones personales y familiares tienen una profunda implicación en el orden social y la paz del mundo, ya lo hemos visto. Estas reglas morales cristalizan en 3 normas rectoras: subordinación del súbdito a su gobernante, del hijo al padre y de la mujer al marido. Y los 5 principios permanentes: humanidad, rectitud, convención ritual, sabiduría y fidelidad. ¿Vale? Esos 5 principios forman parte del mandato del cielo. Eso es lo que dice el cielo que hay que hacer. Y ese es el camino hacia una sociedad armoniosa. ¿Vale? La burocracia imperial y la erudición confuciana convergerán durante un largo periodo de tiempo. Los 4 siglos que se mantiene el poder la dinastía Han, del siglo II antes de nuestra era al siglo II después de nuestra era, ahí es donde el confucianismo se hace la religión oficial del Estado. ¿Vale? Y esto se va a mantener hasta la dinastía Song, que es el periodo, en torno al año 1000, donde el confucianismo empieza a dialogar. Es un periodo filosóficamente mucho más interesante que esta época clásica, porque el confucianismo va a empezar a dialogar con el budismo y con el taoísmo. Y ahí salen unas filosofías, y ahí empieza ya un poco la especulación cosmológica, y ahí empieza un poco los deslices metafísicos, que diría el maestro, ¿no? Bueno, y ya voy a terminar con una pequeña reflexión, ¿vale? Para Confucio la moral no es un asunto interno, sino un vínculo con el pasado, los ancestros y con el presente político y social. ¿Vale? La moral no es un asunto interno. Esta idea es muy importante. ¿Vale? El universo también pasa en la India, está etificado, hay un orden, hay un dharma universal, ¿vale? Que está imbricado con el universo físico. ¿Vale? Con lo cual la ética no es algo personal, ¿vale? Es lo contrario un poco del mundo protestante, ¿no? Donde la ética es algo interior, ¿no? Aquí la ética es algo que no tiene dentro y afuera, ¿vale? Es un vínculo con el pasado, con los ancestros y con el presente político y social. Nuestros congéneres, nuestros contemporáneos, cuyas relaciones se armonizan mediante la ceremonia. Li, es un concepto clave. Li, la música y la danza. Estos son 3 aspectos muy importantes del confucianismo. El libro de la música se perdió, probablemente lo quemaron durante la época Qing y no lo tenemos, pero la danza y la música son muy importantes dentro de la ceremonia confuciana, ¿no? El individualismo moderno, claro está, no existe todavía. Tampoco la moral es un vehículo para la salvación, pues no hay a quien salvar, pero sí es un elemento clave para el buen gobierno. Al fin y al cabo, los confucianos son letrados al servicio del poder imperial o principesco. No es de extrañar su creencia por el ritual. Ellos lo mantienen y vivifican. Ellos son los expertos en los ritos. Una vida ritualizada que choca
contra las dicotomías de nuestra tradición filosófica, cuerpo-mente, interno-externo. El concepto de corazón-mente, Qin, hace referencia a esa actitud no dicotómica. Durante el periodo clásico, el pensamiento no se localiza en el cerebro, sino en el corazón. Posteriormente, bajo la influencia del budismo indio, Qin será al mismo tiempo mente y corazón, una inteligencia emocional. El pensamiento chino tiende a tratar las dicotomías como polaridades en las que los opuestos no se oponen, sino que se complementan. ¿Vale? Esta idea es fundamental. Esta es una idea que luego retomará Niels Bohr. Niels Bohr es el padre de la física cuántica y él formulará el principio de complementariedad, que es un principio que no se ha asimilado todavía. El pensamiento moderno, el pensamiento científico no lo ha asimilado, pero esto, y luego ese principio que él llama de complementariedad, luego él en su heráldica, él tiene un escudo familiar, introduce la figura del yin y el yang, ¿no? Esta idea de que las diferentes visiones de la realidad son complementarias, no se oponen, sino que se complementan, ¿no? Esto es muy chino. Armonía frente a exclusión. Los opuestos solo lo son en apariencia. De hecho, se necesitan, y lo más deseable es su armonización. No hay aquí unas leyes trascendentes, platónicas o científicas, que sobrevuelen y ordenen lo real. Los principios, nos dice Confucio, tienen su origen en los contactos humanos y sociales a los que sirven. Fijaros qué moderno. Es sociología del conocimiento pura, ¿no? Es como la escuela de Edimburgo en filosofía de la ciencia. Repito, los principios, las leyes, fíjate, la física, que es muy metafísica y muy platónica, dice, no, hay unas leyes universales que se cumplen en todo el universo. Yo, que me eduqué como físico, hay 4 interacciones fundamentales. Interacción fuerte, débil, nuclear fuerte, electromagnética y gravitatoria. Esto se cumple en todo el universo. Esto me lo enseñaron a mí, es un dogma de la física. Las constantes fundamentales, ¿vale? Las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Luego al mismo tiempo la física te dice, no, el 93% del universo es materia oscura y energía oscura. No sabemos lo que es. Fijaros que 2 tipos de conjunto de afirmaciones. Por un lado, afirmo unas constantes universales, y por otro lado afirmo que el 95% del universo, el 93%, es materia y energía oscura. No sé lo que es. ¿Vale? Fijaros el contraste, ¿no? Entonces, los principios, esas leyes, tienen su origen en los contactos humanos y sociales a los que sirven. Esa capacidad de ordenar la vida sin recurrir a lo trascendente es lo que mejor define el pensamiento de Confucio. La idea de una ley trascendente es refractaria a su humanismo. Frente al orden lógico y racional, ofrece un orden estético apuntalado en la música y la danza, en la armonía y la humanidad. La fuerza del confucianismo está en que la tradición ha asumido la tarea de custodiar y vivificar las más antiguas tradiciones de la civilización china, frente a las amenazas de doctrinas extranjeras como el budismo o el comunismo, o a sociales como el taoísmo. Nunca se considerarán como una escuela filosófica más, sino como los depositarios de una tradición inmemorial, capaz de armonizar al individuo con su pasado y a la orden social con el orden cósmico, el llamado camino del cielo. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta ilustración del mundo confuciano, supongo que se tiene que abrir un turno bastante plural de palabras. Y si no, pues empiezo yo. ¿Alguien? Adelante. Bueno, felicidades. ¿Guillermo? Sí, ¿Guillermo? gracias. Que no veo bien. Felicitaciones por la intervención. Me viene a la memoria aquello de que mientras más conocimiento tengo, me doy cuenta de que menos sé. Y recuerdo también que hace 35 años yo recibí en Chile a una delegación del Comité Central del Partido Comunista Chino de una provincia que no era de las más grandes, tenía 25 millones de habitantes. Y le hablé de derechos humanos.
Y él me contestó que en China, en aquella época, la idea de derechos humanos era lograr darle comida, alimentación a la gente. Que ese era el leitmotiv, el centro de eso, del enfoque que tenía derechos humanos para ellos. Y en ese sentido, entonces, me da la impresión de que gran parte del pensamiento que usted acaba de exponer es de una complejidad muy sofisticada que desde el punto de vista teórico puede alcanzar la armonía y el funcionamiento, pero que aplicado sobre todo en función del concepto del príncipe, la autoridad, el emperador, el secretario general del Partido Comunista, es muy difícil que esa teoría llegue a funcionar en la realidad. Es decir, puede funcionar como teoría, ¿ya?, como pensamiento, pero en la práctica es muy complejo. Es muy complejo que funcione. Y en ese sentido, bueno, los valores éticos, los derechos humanos, por muy pensamiento occidental que sea, nosotros es imposible que soslayemos que tienen un carácter universal. Y en China, lamentablemente, hay sectores, razas, religiones que simplemente, bueno, son controlados y son reprimidos sistemáticamente. Entonces, la verdad es que este es un tema muy complejo, pero que desde mi punto de vista no podemos dejar de enfocar a lo menos por unos ámbitos básicos desde nuestra óptica occidental para que sea válida para el humanismo, los valores de la persona y la ética. Ese es mi comentario. Gracias. Yo creo, entiendo yo que la pregunta es si... No es pregunta, es un comentario. Bueno, es un comentario. ¿Alguna pregunta más? Es muy interesante. Sí. Entonces, pues yo hago mientras os lo pensáis. Sí, Adela. Bueno, no, era una pregunta en relación a nuestro título de Valores Humanistas para el siglo XXI, un reto también para las empresas. Entonces, cuando uno escucha esta exposición de otras valoraciones y presupuestos culturales, pues al menos nos surgen, incluso en este contexto, varias reflexiones. En primer lugar, en relación además con lo que la gente de China está viviendo hoy, dado que has empezado diciendo que hay un intento de complementariedad entre comunismo y confucianismo. Entonces, la pregunta que tú mismo has empezado diciendo, hay una ambigüedad. ¿Esa ambigüedad es de carácter instrumental? Es decir, ¿hay una instrumentalización por parte del Partido Comunista del confucianismo? Y entonces se desglosa esta pregunta general en tres variantes, por así decir. El pueblo chino hoy supongo que lo que quiere, y es lo que venden también oficialmente, fundamentalmente son dos cosas, que es eficiencia, y ellos quieren decir que son más eficientes que otros, y lo que quieren es bienestar y prosperidad, y el documento oficial del Partido Comunista también dice que quieren prosperidad. Y entonces, ¿este confucianismo favorece o perjudica a esa cuestión? Y en segundo lugar, claro, tú has aludido a que las instituciones, en concreto tú has hablado del Estado, pero nosotros podríamos hablar también, ampliarlo a la empresa. Los procesos modernos de racionalización conllevan la empresa, que ha incluido, y el capitalismo comunista chino lo ha incorporado. O el Estado, que tú dices exponiendo muy bien que eso es lo que defienden ellos. Entonces, dicen, es una extensión del Estado. Pero eso es verdad. Es decir,
si pensamos en serio los procesos de racionalización moderna, las mediaciones que se introducen esas racionalizaciones pueden reducirse a mera extensión del individuo a la familia, de la familia a la empresa, de la empresa al Estado o complementariamente empresa y Estado como instituciones. A mí me parece que ese punto, igual que el anterior, deberíamos estudiarlo y pensarlo, y tú que conoces el asunto, ¿eso es compatible realmente o es una instrumentalización? Porque si se pusiera el confucianismo en marcha, no se podrían introducir los procesos de modernización que el comunismo y el marxismo, en definitiva, es un producto, tú lo has dicho también de otra manera, es la Ilustración. No sé si he expresado adecuadamente la línea de mis preguntas. Hay una mera instrumentalización porque los deseos del pueblo son como los deseos occidentales, prosperidad, eficiencia. Entonces, ¿el confucianismo ayuda a la eficiencia? ¿En qué aspectos la ayuda? Porque a lo mejor la ayuda. Supongamos en esto que has llamado la subordinación al poder. Por eso te lo pregunto. Es una línea de preguntas. Claro, bueno, China vive con sus propias contradicciones, como vivimos nosotros con las nuestras, ¿no? Esto es muy importante. Lo que para mí sí que es importante en todo este asunto, China va a ser la primera potencia mundial en poco tiempo. El centro del mundo se desplaza hacia China. Es normal que así sea. Yo creo que tenemos que vivirlo. Me voy a escapar un poco, pero luego vuelvo. Tenemos que vivirlo de una forma natural. Es decir, los imperios se desplazan como el sol. Lo sabemos, ¿no? Tenemos el imperio egipcio, el imperio de Alejandro, luego el imperio romano, luego el imperio español, luego el imperio británico, luego el imperio norteamericano. Es decir, hacer el recorrido del sol y ahora pues tocará el imperio chino, luego vendrá el imperio indio y irá dando vueltas. Y esto hay que verlo yo creo que hay que verlo con naturalidad. De hecho, yo creo que la hegemonía o el dominio, a pesar de que siempre los vemos como enemigos, el predominio de China en el orden mundial yo creo que será beneficioso, porque es una cultura ancestralmente que tiende hacia la armonización, también en la India. Es una cultura mucho menos fáustica y mucho menos depredadora que la occidental. Nosotros hemos sido, durante 300 años de época colonial, hemos saqueado los países de América, de África y de Asia, y ahora vamos con nuestra moral de derechos humanos, etcétera. Funcionarios de Nueva York llegan a yo esto siempre se lo planteo a mis estudiantes, yo creo que es un problema que no tiene solución y que es el problema antropológico fundamental, pero a mí cuando un funcionario de Nueva York que gana $7.000 al mes va a una aldeíta de Bolivia y le dice al campesino que su hijo no puede trabajar porque los niños tienen que estudiar, pues bueno, pues eso es, ahí hay un conflicto, ¿vale? Hay un conflicto que solo se puede resolver. Yo creo que los problemas antropológicos solo se pueden resolver con la casuística, es decir, caso a caso concreto a caso concreto, ¿no? En esta situación, en esta familia, etcétera. No hay grandes soluciones, porque si no es otra forma de colonialismo, en este caso intelectual o ilustrado, ¿no? Entonces, bueno, China vive en estas contradicciones, hereda un modelo ilustrado, como dice el profesor Conill, que es el comunismo. O sea, todo este confucianismo es un sistema jerárquico. Es cierto que el comunismo intenta ser una sociedad occidental, luego no lo es, porque luego los que ocupan los príncipes, los nuevos príncipes, son los funcionarios del partido, ¿no? Pero hereda este sistema y no sabe qué hacer con el confucianismo. De hecho, Mao Zedong lo persigue, y persigue a los confucianos, y quema los libros, y quema las imágenes, quema los templos. Luego, de repente, China ahora se ha dado cuenta que no puede renunciar a su historia y a lo que es China. Y China es trabajo, piedad filial, Tiandao, el camino del cielo. Es decir, hay una serie de elementos fundamentales de la cultura china y nosotros tendemos, desde nuestra supuesta supremacía, yo he vivido en 3 continentes y he visto cómo se ve a Europa desde Asia y cómo se ve a Europa desde América. He vivido mucho tiempo en América, fundamentalmente en Estados Unidos y en México, y tiempo en Asia. Y he visto cómo se ve a Europa. Y es muy diferente a cómo nos vemos a nosotros mismos, por decirlo de un modo elegante. Muy diferente. ¿Vale? Entonces, todas nuestras pretensiones la esclavitud moderna es un invento europeo.
Y entonces nosotros tenemos todo ese historial, digamos, y ahora uno ve las noticias sobre China en general y es como una especie de paternalismo, ¿no? Desde nuestra posición de demócratas y de sociedades liberales, bueno, pues aquellos abusos. China es un país que casi siempre ha estado unificado, es decir, ha habido un poder central, un país donde ha habido prácticamente el 80% de la población ha sido campesina y letrada, es decir, es un país donde es muy difícil implantar una democracia y que sea una democracia real o una democracia participativa, ¿no? Entonces China está viendo por dónde tira, tiene por un lado todo este legado comunista y por otro lado tiene todas estas fuerzas, digamos que la fuerza del mercado, ¿no? El comunismo de características chinas. Ellos, Xi Jinping ya estuvo en Grecia, estuve creo que no sé si en Éfeso, y dijo, bueno, nosotros tenemos nuestra propia tradición de pensamiento, no tenemos por qué asumirla. Luego está la propia mistificación europea de la democracia griega, ¿vale? Que eso también habría mucho que decir sobre eso, ¿no? Pero China tiene que encontrar su propia, pero yo creo que es un buen movimiento de Xi Jinping de tratar de recuperar todas estas tradiciones, porque China no puede dar la espalda, no puede hacer el adanismo que hizo Mao, eso es un suicidio, ¿no? Entonces tiene que recuperar de alguna manera dentro de esa laicidad y dentro del marco comunista, ¿no? Que es tan rígido, pero al mismo tiempo es tan flexible para los grandes negocios. No lo sé. Es todo muy complejo, pero es muy importante nosotros que también tengamos esa empatía o ese modo de leer esas otras realidades, ¿no? Bueno, me parece que me tocaba a mí. Ante todo, muchísimas gracias por la ponencia. Ha sido estupenda, yo he aprendido un montón de cosas, pero claro, eso te da idea de que habría que discutir muchísimo más y hablar muchísimo más. Tiempo no tenemos, pero yo quería hacer por lo menos un par de preguntas. Por ejemplo, tú, bueno, todos tenemos un poco la idea de que el comunismo ha aprovechado la base confuciana de el estar las gentes, pues entendiendo que el individuo se tiene que supeditar a la comunidad, que es más importante que la colectividad que el propio individuo, el sacrificio por todas estas cosas, hemos entendido que... Pero a mí hay una cosa que me choca y es que el comunismo es internacionalista por naturaleza. Es decir, que efectivamente lo de la comunidad les tiene que parecer bastante poca cosa a los comunistas, porque el comunismo es internacionalista. Internacionalismo quiere decir ir más allá de las fronteras de la propia comunidad, de China y de todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, como tú has dicho, el comunismo es un producto moderno, clarísimamente, y además es un proyecto de salvación moderno, con toda su laicidad, pero de salvación, a fin de cuentas. Entonces, claro, me choca... Sí, del cristianismo, ¿no? Sí, pero que me choca, por una parte, el aprecio a la comunidad y que nos encerramos en la comunidad, y que está muy bien la comunidad, pero luego el internacionalismo... entonces, ¿eso cómo se explica? Ya sé que en todas partes hay contradicciones, nosotros tenemos muchas, pero esta me parece muy gorda, ¿no? Sí. Y luego, por otra parte, la idea, si estamos en lo de la comunidad... pues uno va viendo un poco el proceso de Colbert. Ya sé que eso es occidental, pero Colbert dice hay una fase del desarrollo moral que consiste en que el niño piensa en primer lugar que lo justo es lo que le conviene, en segundo lugar que lo justo es lo que coincide con lo que piensa que es justo su comunidad, y en tercer lugar, claro, ya lo occidental es lo justo es lo que va bien a la humanidad. Bueno, los chinos se quedarían en la comunidad. Es decir, lo que le gusta a mi comunidad, porque claro, yo estoy de acuerdo con mis ancestros y sigo a mis ancestros, claro. Y entonces estoy de acuerdo con mi comunidad, y entonces lo que a mi comunidad le parece bien es lo justo. A mí eso me parece atroz, porque las comunidades se les ha ocurrido cada barbaridad. Entonces, claro, esa falta de crítica, de decir lo que está pensando mi comunidad es atroz, y es lo que pensaban mis ancestros, ¿eso se lo toman en serio? Claro. Bueno, aquí ocurre que China, en la India pasa algo parecido, pero es diferente. China es una sociedad que ha vivido ensimismada. O sea, China hizo su muralla, pero en realidad la gran barrera para ese ensimismamiento ha sido la propia lengua china, ¿no? Entonces, es una sociedad que ha sido muy desarrollada desde muy antiguo, muy refinada, y entonces todo lo que había fuera eran bárbaros.
que de vez en cuando venían, entonces había que hacerles frente, pero no entraban. De hecho, en su cosmología es muy interesante porque su cosmología es una tierra plana y entonces en el centro está China. Y los pueblos que viven en la periferia tienen el cielo, que es una semiesfera, digamos que su cielo es más bajo y más mezquino, ¿no? Y en el centro está el emperador, etcétera, ¿no? Entonces China nunca ha tenido esa vocación que ha tenido Europa, universalista, viajera, colonial, ¿no? Los griegos ya salían con sus barcos. Esto Lacan lo explica muy bien con las sociedades matriarcales y patriarcales. Se podría decir en este sentido, en la lectura lacaniana, que China es una sociedad matriarcal de, bueno, nosotros estamos aquí nosotros y fuera no hay nada. No hay dónde ir. Para el chino no hay dónde ir. De hecho, fíjate que ahora se están haciendo con África, están comprando muchas infraestructuras, pero no la ocupan. Es decir, no hay una ocupación, no hay una mentalidad colonial de yo me voy ahí a vivir, ¿no? Como hicimos los españoles en América, ¿no? Como hicieron los ingleses para sacar toda la riqueza de la India, ¿no? No hay, ¿no? Es decir, el chino piensa que más allá de lo que es su mundo no hay nada. Y ese ensimismamiento, claro, convive paradójicamente con esa universalidad del comunismo que tú mencionas, que claro, efectivamente es así, y esa es la gran contradicción, ¿no? Y un poco una limitación para China como líder mundial, si es que les dejan o no rompe la baraja antes, ¿no? Porque es otra posibilidad siempre, ¿no? Sí, buenas tardes. Jaime Agramunt. Mira, es que estabas hablando y has hablado de los imperios, ¿no? De cómo han ido recorriendo. Entonces llegamos al imperio chino. Llegamos al imperialismo chino. Es decir, acabas de comentar, y es cierto, que están colonizando un montón de países en África y están colonizando un montón... colonizando, están comprando infraestructura y deuda. Muy importante, deuda americana. La deuda americana ahora es China toda. Sí. A mí un día alguien me comentó una cosa que me hizo mucha gracia, y es que donde Putin pone una bandera, Xi Jinping pone un centro comercial, ¿vale? Que creo que ilustra muy bien el tema. Es decir, quiere decir que el imperialismo no viene por la vía de la imposición del ejército o de la fuerza, sino por la compra de la economía, en definitiva, ¿vale? Entonces, esto es lo que están haciendo. Esto, vamos, es mi opinión, evidentemente, pero yo creo que es un hecho. No solamente en África, sino en Sudamérica, sino en Europa, sino en Estados Unidos, en fin, en todas partes. Están comprando todo tipo de infraestructuras, de temas estratégicos, están construyendo oleoductos, están haciendo infraestructuras. Es bestial. Entonces, a mí esto me produce un poco de recelo, en el sentido de que en el fondo no deja de ser un colonialismo moderno económico, como también antes ha hecho Europa o Estados Unidos. Es decir, no es nada nuevo bajo el sol, pero con una diferencia. Es decir, al final, las controversias, la contraposición de criterios en nuestras democracias occidentales, pues lleva a que las cosas se discutan de otra manera. En China no se va a discutir nada. Lo que diga el gran señor será lo que será, el emperador será lo que se hará. Bueno, hay más discusión de la que parece, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, es una discusión a la que nosotros no tenemos acceso, ¿vale? Pero, o sea, familias políticas dentro del partido, hay disputas, unos ganan, otros pierden en este debate, unos caen, otros no caen, es decir, que parece que luego, como todo se articula a través de la figura del presidente del partido, pues, pero en realidad sí que hay, ¿vale? De hecho, vamos sabiendo, digamos, yo la gente que tengo en China me va diciendo, pues ahora esta familia está haciéndose con el control de esta familia política, que funciona como partidos, ¿no? Dentro del gran partido, ¿no? Único. ¿Pero no crees que hay un riesgo importante? Bueno, claro. Lo digo porque has dicho que no, que será mejor que... No digo que el imperialismo europeo y americano haya sido bueno, que a la vista está, los desastres que hemos montado. Fáustico. Yo creo que el siglo XX europeo es inigualable en crueldad, en matanzas, en asesinatos y en holocaustos. Yo creo que no solo europeo, ¿eh? No solo europeo. Sí, pero
las masacres del estalinismo, del nazismo, del Serbia, o sea, es... Y de Mao. Sí, 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 sí. Sí, 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 pero fíjate auspiciado en qué ideología, ¿no? ¿De dónde viene esa ideología, no? Es un efecto colateral del estalinismo, lo de Mao. Juan, bueno, yo creo que ¿te lo importa? que está hablando nuestro Bueno, compañero pues sí, que ya me es que parece muy estás al lado, importante. sigue tú, aunque había pedido la palabra, pero sigue, por favor. Disculpa. Sí. No. Ah, vale, no. Luego, Me Añés. parece muy importante también hacer un análisis de una de las leyes que es el regalo envenenado, que es una ley económica china. O sea, lo que nos han hecho económicamente, primero se compra muy barato, todo el mundo compra los productos chinos, hasta que luego ya ha derribado nuestra economía totalmente, entonces ya suben el precio lo que quiera. Lo que estamos hablando de un imperialismo total económico. Ha destruido nuestra economía. Esto es un tema que dices, no se puede obviar, porque es en todos los sectores, en el sector textil, en el sector del calzado, en todo lo que vayamos a comprar es chino. O sea, estamos ahí ante una indefensión total. Bueno, pero hemos dejado también que lo haga. Sí. Hombre, nos hemos dejado, claro. Ahora Francia hombre, está... claro, pero es que te lo he dicho. O sea, claro. Una de las leyes chinas es el regalo envenenado. O sea, primero Ahora compras Francia está porque es muy intentando barato. recuperar su industria. Es decir, Ese es un tema, pero eso es un tema el comercial. Pero luego hay otro tema importante que nos ha tocado, es el tema de los derechos humanos, o sea, el tema de la secta que dice China, que es el Falun Gong, que hay muchísimos millones de chinos que están en campos de concentración, perseguidos. Y sí que son los que tienen más tendencia al confucianismo, a la bondad, al budismo, y eso están súper perseguidos. El otro día salió una noticia en la televisión, o sea, que organizaciones no gubernamentales han seguido de que hay oficinas de espionaje en toda Europa, y aquí estaban hablando que había varias en Madrid, varias en Valencia, varias en Barcelona, que están espiando a los disidentes que vienen chinos, que incluso los repatrian. O sea, que están hablando de que si el confucianismo ni este tipo de bondad y tal está en el gobierno chino, no, eso es una falacia, que no es así, ni mucho menos. Esa es otra visión. Muy bien. Por favor, Añés. Gracias. Yo quería volver a algo que ha comentado antes y me gustaría conocer cuál es su visión. Ha dicho, tendríamos que saber cómo nos ven los chinos o cómo nos ven desde la India. A mí me interesa saber cuál es el... nosotros estamos generalizando sobre China, ¿no? Pues cuál es la generalización de China o India sobre el Occidente actual, porque entiendo que ya no estamos en las guerras del opio ni cosas semejantes. Y la segunda cuestión que me gustaría conocer de la que me gustaría conocer su opinión es existe una mini burguesía o un principio de burguesía dentro de la sociedad china, que son todas las personas que ya digamos, se ha generado como una clase media que no depende del gobierno o del Estado chino, sino que ya o son profesionales o son personas que ya se han enriquecido por ese principio o esas empresas que se han ido creando. Entonces, ¿esa burguesía incipiente tiene alguna preocupación política más allá del sistema? Quiero decir, ¿podría darse, no sé en qué futuro lejano o en qué imaginación, una revolución burguesa como se dio en Francia, por ejemplo, o en Inglaterra en el siglo XVIII? Sí. Sí, eso es muy interesante. No lo sé, yo no lo sé. No lo sé. Yo creo que a corto plazo no. Pero, claro, todo dependerá del volumen de esa nueva burguesía, ¿no? En la India, por ejemplo, que es un sistema diferente, que es una sociedad que yo conozco mejor. En la India ahora hay 350 millones de personas de clase media. Es decir, es un mercado muy interesante porque sabéis que Estados Unidos tiene 350 millones de personas y hay
probablemente 90 millones de pobres en Estados Unidos. En India ya hay más clase media que en Estados Unidos. Cuando esa clase media, esos niveles de clase media en China lleguen a esas cifras o lleguen a los... No, en India ya hay 350 millones, en China no sé cuánto es la clase media, pero cuando lleguen a cifras importantes, 500 millones de personas, pues entonces sí que es posible que veamos algún tipo de movimiento auspiciado por la inteligencia americana y por... Y luego, respecto a la primera cuestión, vamos a ver, desde América, desde Estados Unidos y desde Asia, desde India, desde, digamos, las élites intelectuales, se ve a Europa como un lugar de donde no va a surgir nada interesante en los próximos años, donde la sociedad está envejecida y donde la sociedad está excesivamente burocratizada y donde los estados pesan mucho a los ciudadanos y donde, digamos, tuvo una época gloriosa, pero que ahora ya pues es una sociedad de viejos, burócratas, que no van a producir nada por el mundo. Esa es básicamente la imagen que tienen, sobre todo en Estados Unidos y en las élites indias, que yo las he conocido, ¿no? Es decir, que de ahí no va a haber ni filosóficamente ni artísticamente nada que sacar, ¿vale? Seguimos viviendo del crédito que tuvimos en antaño, pero nuestro tiempo ha pasado, ¿vale? Hemos dominado el mundo durante 300 años, desde Newton hasta la Segunda Guerra Mundial, pero ya nuestro tiempo pasó y ahora otros tienen que tomar la batuta del liderazgo mundial, ¿no? Eso es un poco el... Bueno, yo es que esto lo he vivido, yo no he vivido en China, entonces yo la sociedad china no la conozco bien, pero sí conozco la visión india y la visión norteamericana, ¿no? Y mexicana también. Pero bueno, México tiene un lazo con nuestro país muy fuerte, entonces ahí, digamos, entran otros sentimientos, ¿no? Adelante. Mi pregunta va con respecto a si China tiene el confucianismo como base filosófica, podríamos decir, y Occidente ha tenido podríamos decir, el imperativo categórico kantiano, un tipo de democracia deliberativa de Habermas, y hemos visto que en Occidente esos ideales filosóficos no se pueden cumplir o no se puede llegar muy cerca de ellos por la base capitalista que tiene Occidente. ¿Crees que China, con su confucianismo y su base material capitalista, podrá llegar a acercarse a su ideal filosófico? Bueno, yo es que creo que China no tiene un ideal filosófico ahora. Tiene estas vectores de fuerza, ¿no? Digamos, la administración comunista, las tradiciones confucianas, el daoísmo, el budismo, estos intereses comerciales, el mundo de los negocios. Es decir, no hay, todo eso no está orquestado y yo creo que nunca lo va a estar, ¿vale? El país va a vivir con esos vectores de fuerza. ¿Hacia dónde va a ir? No lo sé. Pero claramente no va a haber una especie de ideario filosófico que sirva de timonel al rumbo del país. Creo que no. Adelante. Sí, una pregunta. Gracias por ilustrarnos con esta parte del confucianismo, pero las cosas no son fotos fijas y China menos. Entonces mi pregunta va, yo no sé lo que están enseñando en la escuela comunista, a los niños chinos que hoy son los dirigentes chinos, son los adultos chinos. Y no sé tampoco, y la pregunta sería si conoce esa parte, ¿no? Es decir, esa parte que puede ser más filosofía y valores comunistas o también incluso valores de Confucio, aunque sea imbricados en ese relato comunista, en la escuela de China actual y por lo tanto de futuro, es decir, la formación de los nuevos chinos. Es decir, que hemos visto una corriente de pensamiento, digamos, que subyace en una tradición china, pero los chinos de hace 10 años, de hace 30, de hace 40 y los chinos de ahora, los que van ahora a la escuela, ¿esto se lo enseña a alguien o simplemente es una cosa que por ósmosis de la propia sociedad les va llegando? Quiero decir, la componente formativa, quiero decir, la componente formación de... Yo creo que no se enseña. Yo creo que, como dices tú, es por ósmosis, lo llevan incorporado. ¿Vale? Se va filtrando, ¿no? Son tradiciones muy antiguas, ¿vale? Entonces yo no creo que la China comunista se haya enseñado, tampoco lo sé, ciencia cierta, pero no creo que se haya enseñado confucianismo y valores confucianos. Pero sí que creo que esos valores están ya imbricados en la sociedad, ya forman parte del ADN, como se dice ahora, chino, ¿no?
Por ósmosis, Sí. ha dicho. Bueno, yo también te agradezco muchísimo la ponencia, la intervención, porque ha sido para mí muy inspiradora. Sí que creo que sería muy interesante profundizar en el confucianismo y en el valor de en algunos principios, ¿no? Como el de la complementariedad o muchas reflexiones que tienen que ver con la cuántica y que creo que pueden ser tremendamente, o sea, que nos ayudarían a modernizarnos, ¿no? Y a modernizar nuestra idea de buen gobierno, aunque efectivamente hay mucha contradicción también, porque cualquier principio nos puede llevar ahí. Pero dicho esto, la parte de la piedad filial, que como bien ha dicho Adela, puede tener su perversión, ¿no? Pero bueno, hay una parte que es bonita o que es buena, ¿no? Que es para mí que es la de los ancestros, la de la comunidad, la del concepto de familia, ¿no? La de gobernar una empresa, un estado, lo que sea, concibiéndolo como alguien a quien has de cuidar, ¿no? Pero en esa jerarquía, ¿cómo explican la parte de la mujer y el hombre? No la entiendo. De verdad, o sea, es tal cual, no lo entiendo. O sea, entiendo el respeto a mi padre, a mis ancestros, pero lo del marido y la mujer parece una pregunta muy básica, pero de verdad que es que no lo entiendo, no me resulta coherente con otros principios, que has planteado, ¿no? Y que forman parte del confucianismo. ¿Qué te voy a decir yo? Dentro de su sistema, pues igual que el hermano menor debe piedad filial al hermano mayor, la esposa debe piedad filial al esposo. Ha ocurrido en todas las sociedades. ¿Más cuestiones? Sí, bueno, pero como dicen ellos, ningún crecimiento se puede acelerar. Hay que... ¿Más cuestiones? Bueno, todo esto como queda... Ah, sí, por favor, Ricardo. Adelante. Muchísimas gracias por la exposición, que nos abre muchísimas visiones distintas. Yo reconozco que no entiendo nada o me cuesta mucho entender desde una visión occidental todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sirve para madurar y para intentar poquito a poco entenderlo, ¿no? Yo simplemente me referiría a una cuestión que últimamente aparece en la prensa y tal, y es precisamente ese imperio nuevo que pasará a dominar en principio, esa evolución, ¿no? que has comentado, que va cambiando ese poder. Y, por ejemplo, en Estados Unidos y aquí en Europa, lo que se dice es que precisamente esa disciplina y ese seguimiento influye en detalles, por ejemplo, como en las universidades, donde determinados departamentos, los nuevos estudiantes estudian lo que dice el jefe y no otras cosas distintas, porque si no está mal visto y necesitan una disciplina. Y creo que Occidente se está basando un poquito en esa idea para pensar que nunca va a ser el imperio dominante, porque tiene esa falta de libertad de investigar en otros aspectos mucho más abiertos, pues que se dan en Estados Unidos, en Europa, aunque está envejecida, pero aún se sigue dando. ¿Qué opinas sobre esa cuestión de disciplina que en algún momento sería tapón de avance? Hombre, yo creo que ahora la batalla es la batalla tecnológica, ¿no? Y China ha apostado todo. La batalla ahora es el ordenador cuántico. El ordenador cuántico es importante porque el dinero, como sabéis, ahora ya no es ni oro ni papel. El dinero ahora es un dato informático, ¿vale? Es decir, si tú tienes 5.000 y tú tienes 2.000 y el otro tiene 20.000, eso no está ni en papel ni en oro. Eso está en una base de datos de un banco que está encriptada y protegida, ¿vale? Es decir, son anotaciones en cuadernos, digamos, digitales.
parece ser que el ordenador cuántico es capaz de desencriptar los códigos de seguridad de una entidad bancaria en 3 días. Es decir, para desencriptar hoy día los códigos de seguridad del Banco Santander, utilizando los ordenadores más potentes del mundo, ordenadores convencionales, pues tardaría unos 10 años. En esos 10 años el propio Banco de Santander va a mejorar su sistema de seguridad, etcétera, con lo cual nunca se llega. Pero al parecer con un ordenador cuántico en 3 días lo puedes hacer. Es decir, quien consiga el ordenador cuántico podrá tener acceso a todos esos cuadernos. Y entonces ya tú no tendrás 2000, igual tienes 1. Y el que tiene esto tiene tus 2000. Es decir, porque es tan fácil como mover esos números, ¿no? Entonces esa es la batalla ahora en la que estamos. Es decir, que la sociedad china es una sociedad disciplinada, eso es un valor. Que no pueden investigar lo que ellos quieren. Hombre, el mundo de la investigación, yo este mundo lo conozco un poco. Hay una cosa que se llama el mainstream, que son los que se llevan los fondos. Y hay una serie de paradigmas dominantes. Y si tú te sales del tiesto, tú no tienes dinero y no puedes investigar. Es decir, que el sistema de investigación es muy férreo. Es muy difícil, digamos, ir contra los dogmas dominantes de la investigación actual. Muy difícil. Te lo digo porque yo soy de las personas que está fuera del mainstream en mi propia investigación. Es muy difícil conseguir fondos. Entonces, bueno, esa disciplina china yo creo que es un poder para ellos. Descreo, eso sí, que en Estados Unidos seamos más liberales o más abiertos. Lo descreo absolutamente, ¿no? Estamos en nuestro paradigma y vamos a profundizar en él a muerte y al coste que sea, como harían los chinos, como haría cualquier imperio. Es decir, no creo que seamos un imperio más benevolente o razonable que cualquier otro que pueda venir. Simplemente es nuestro y es familiar. Sabemos de qué vamos, ¿no? Sabemos lo que somos. ¿Alguna cuestión más? Es que se ve por las luces. Bueno, yo creo que han salido cuestiones, temas, valores humanistas de gran calado que tenemos que seguir pensando para ver qué podemos aportar a las diversas instituciones. Y por lo menos hay una cosa que es común clarísimamente: aprender humanidad. Eso parece claro. Los valores humanistas, los valores en humanidad, y que eso hay que introducirlo con una vertiente o con otra a través de los procesos por los que hemos construido y queremos construir la vida en común. Normalmente las instituciones, la empresa es una importantísima. Aquí nos convoca muchas veces la empresa, pero porque la empresa es educativa, porque la educación es necesaria para la empresa, el Estado, todas las instituciones, la sociedad civil, las tradiciones, todo esto que nos hace respirar y a veces, como estamos viendo, pues poner en movimiento aquellos valores en los que se fundan nuestras creencias, aquello que nos mueve, aquello que preferimos. Pues creo que este tipo de conversaciones, gracias Juan, por traernos una visión complementaria de culturas ancestrales importantísimas, anteriores a la griega, que es de donde nosotros hemos partido, aunque había muchas cosas de las que has dicho, en realidad, le pasa lo mismo a Aristóteles. Muchas de cosas que contraponemos a los griegos es porque hemos hecho una racionalización parcial de la riqueza, pero cuando lees a Aristóteles descubres muchas cosas que son comunes. Y podríamos sacar de muchas cosas de las que iba diciendo, yo me iba apuntando, bueno, pero esto en Aristóteles, si lo leyéramos en profundidad, y así en diversos grandes clásicos. Pongo este ejemplo porque al hilo de lo que decías, y en algún momento lo has dicho, es decir, hay muchos elementos comunes. El mismo Mencio, Adela, a ti te gustan muchas cosas de Mencio que las has citado, y tú has citado. ¿Por qué? Porque ahí ese sentido de humanidad nos congrega, y lo que tenemos que hacer es explicitarlo, porque a lo mejor las diversas perspectivas, utilizando una terminología que no has explicitado tú, pero has dicho visiones complementarias. Sí, eso es la teoría del perspectivismo, que Leibniz
también Nietzsche, Kant. Es decir, el perspectivismo, el ver que hay diversas perspectivas de lo que significa aprender en humanidad. En fin, tú lo has dicho muy bien, pero yo quería acabar precisamente haciendo ver que este tipo de conversaciones en las que podemos hablar de cosas un poco más profundas que la mera superficie, pues son de agradecer, y creo que Ednor pues nos congrega muchas veces en este tipo de temas y te agradecemos tu intervención. Pero Pedro Coca acabará como deba ser. Bueno, pues yo ya solamente daros las gracias, como he empezado, a Juan. Yo me he tenido que clavar las uñas porque hubiera preguntado bastantes cosas, pero creo que es mucho mejor escucharos a todos vosotros y seguir aprendiendo, ¿no? Pero efectivamente creo que hoy nos vamos todos dándole vueltas al magín, diciendo, bueno, pues hay otras maneras de entender el mundo, ¿no? Y a lo mejor son las suyas y tampoco está escrito en ningún sitio que las nuestras tengan que ser las prevalecientes, ¿no? O las prevalentes. Bien, pues muchísimas gracias. Ya aprovecho para desear a todas las personas, a toda nuestra gran familia Ednor, unas felices Navidades y un buen 2023, que sea menos agorero de lo que nos están diciendo, y que sigamos. Yo he oído últimamente decir varias veces a empresarios que en la genética del empresario está el optimismo, y es así. Entonces aprovechemos ese optimismo, empresarios, no empresarios, personas, ciudadanos, para intentar sacar lo mejor del 2023. Nosotros desde Ednor pues seguiremos con nuestros seminarios, seguiremos con nuestras acciones. En enero tendremos el próximo encuentro, recibiréis como siempre el correo electrónico convocándoos. Incluso en enero tendremos un segundo acto de un libro que presentará Adela precisamente aquí el 30 de enero, con lo cual es posible que nos veamos 2 veces. Ahora ya pues os pido un aplauso para Juan por el esfuerzo que ha hecho.